Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Trinidad Apolinar López y hoy les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el periodo de la evolución de la física en el periodo clásico y moderno. ¿Ok? Bueno, el periodo clásico, ¿a qué se refiere o cómo empezó? Dice que el periodo clásico, su principal expositor fue el físico Isaac Newton, quien la dividió en distintas ramas, las cuales son las siguientes: magnética y eléctrica. Es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. El magnetismo también tiene otras manifestaciones en física, particularmente como uno de los dos componentes de la radiación electromagnética, como por ejemplo lo es la luz. Un dato interesante acerca de esto es de dónde viene el nombre. Se dice que por primera vez se observaron en la ciudad de Magnesia del Meandro en Asia Menor, de ahí el término magnetismo. Tales de Mileto fue el primer filósofo que estudió el fenómeno del magnetismo. ¿Qué son? Bueno, es un imán, es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo de forma que atrae a otros imanes o metales ferromagnéticos. Entonces, la historia de la electricidad se refiere al estudio y uso humano de la electricidad, al descubrimiento de sus leyes como fenómeno físico y a la invención de artefactos para su uso práctico. Bueno, también continuamos con lo que es el estudio del origen, fundamentos y características de la electricidad. Se remonta a los tiempos de los filósofos griegos. Tales de Mileto, en el siglo VII a.C., hizo notar que cuando las piezas de ámbar son frotadas entre sí, tienen la facultad de atraer o, en su caso, repeler a otro tipo de elementos ligeros. Las principales fuentes de electricidad, ¿cuáles son? Pues son la energía mecánica, la hidráulica, la eólica y la solar. Bueno, la mecánica dice que es por presión, la hidráulica por agua, la eólica por aire y en la solar, pues la acción es el panel solar. Continuamos con lo que es la óptica. La óptica estudia la luz y los fenómenos que produce y se dividen en dos partes, que son la óptica geométrica y la óptica física. La óptica geométrica estudia fenómenos y elementos ópticos mediante empleos de líneas rectas y geometría plana. Y la física estudia los fenómenos ópticos con base en la teoría del carácter ondulatorio de la luz. Continuamos con lo que es la rama de la física, que es la acústica, otra rama muy importante y muy interesante también. Bueno, es una rama de la física interdisciplinaria que estudia lo que es el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir, ondas mecánicas que se propagan a través de la materia, tan sólida como líquida o gaseosa. No pueden propagarse en el vacío por medio de modelos físicos y matemáticos. La acústica estudia la producción, transmisión, almacenamiento, percepción o reproducción del sonido. Como nota interesante tengo también que esta se originó en la antigua Grecia y Roma en los siglos 6 a.C. y 1 después de Cristo. Comenzó con la música, que se venía practicando como arte desde hace miles de años, pero no había sido estudiada de forma científica hasta que Pitágoras se interesó por la naturaleza de los intervalos musicales. Y ahí donde todo empezó. Continuamos con lo que es la térmica. La térmica, en 1807 Thomas Young acuñó el térmico energía y en 1852 Lord Kelvin propuso su uso en termodinámica. El concepto de energía interna y su símbolo U aparecieron por primera vez en los trabajos de Rudolf Clausius y William Rankine en la segunda mitad del siglo XIX, y con el tiempo sustituyó a los términos de trabajo interior, trabajo interno y energía intrínseca, empleados habitualmente en esa época. James Prescott Joule introduciría las definiciones de calor latente y calor sensible. Para esto hay tres mecanismos fundamentales de la transferencia de energía térmica. Como vemos aquí, tenemos que son la conducción, convección y radiación. Bueno, ¿de qué se trata la conducción?
La conducción es la transmisión de energía en forma de calor desde una parte de un cuerpo a otra del mismo cuerpo. Bueno, aquí lo podemos ver en la imagen que tengo como ejemplo de qué trata la conducción. Aquí estamos viendo cómo el aparato es el que transmite la energía de calor de un cuerpo a otro. La convección es la transmisión del calor desde un punto a otro dentro de un fluido, un gas o un líquido mediante la mezcla de una porción del fluido contra. Y por último, lo que es la radiación, que es la transmisión de energía térmica desde un cuerpo a otro que no se encuentra en contacto con él por medio del movimiento de ondas a través del espacio. Aquí también tenemos el ejemplo de cómo funciona la radiación en forma de ondas. Continuamos con la mecánica. Bueno, la mecánica clásica es la ciencia que estudia las leyes del comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos en reposo y a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Existen varias formulaciones diferentes en mecánica clásica para describir un mismo fenómeno natural que, independientemente de los aspectos formales y metodológicos que utilizan, llegan a la misma conclusión. Bueno, estas están, tenemos también que de estas derivan la que es la mecánica vectorial y la mecánica analítica. Bueno, la mecánica vectorial deviene directamente de las leyes de Newton, por eso también se le conoce, valga la redundancia, como mecánica newtoniana. Es aplicable a cuerpos que se mueven en relación a un observador a velocidades pequeñas comparadas con la de la luz. Fue construida en un principio para una sola partícula moviéndose en un campo gravitatorio y se basa en el tratamiento de magnitudes vectoriales bajo una relación causal. La fuerza y la acción de ella, medida por la variación del momento. Y el momento, bueno, es la cantidad de movimiento. Y la mecánica analítica, sus métodos son poderosos y trascienden de la mecánica a otros campos de la física. Se puede encontrar el germen de la mecánica analítica en la obra de Leibniz, que propone para solucionar los problemas mecánicos otras magnitudes básicas, menos oscuras según Leibniz que la fuerza y el momento de Newton, pero ahora escalares que son la energía cinética y el trabajo. Y continuamos ahora con el periodo moderno. Dice que la física moderna comienza a principios del siglo XX, cuando el alemán Planck investiga sobre el cuánto de energía. Bueno, Planck decía que eran partículas de energía indivisibles y que estas no eran continuas, como decía la física clásica. O sea, él propone otra cosa. Por ello nace esta nueva rama de la física que estudia las manifestaciones que se producen en los átomos, los comportamientos de las partículas que forman la materia y las fuerzas que lo rigen. La mecánica cuántica es una disciplina de la física encargada de brindar una descripción fundamental de la naturaleza a escalas espaciales pequeñas. Surge tímidamente en los inicios del siglo XX dentro de las tradiciones más profundas de la física para dar una solución a problemas para los que las teorías conocidas hasta este momento habían agotado toda su capacidad de explicar. La mecánica cuántica es, cronológicamente hablando, la última de las grandes ramas de la física. Se formuló a principios del siglo XX. Bueno, vemos que esta disciplina se formuló en lo que es el periodo moderno. Empezó con este periodo, como dice aquí, fue una de las que se crearon, ahora sí que para encontrar alguna respuesta de cosas que ya no buscaban una solución o que ya estaba muy complejo. La mecánica cuántica introduce una serie de hechos contraintuitivos que aparecían en los paradigmas físicos anteriores. Con ella se descubre que el mundo atómico no se comporta como esperaríamos,
Los conceptos de incertidumbre o cuantización son introducidos por primera vez aquí. Además, la mecánica cuántica es la teoría científica que ha proporcionado las predicciones experimentales más exactas hasta el momento, a pesar de estar sujeta a las probabilidades. Qué dato muy interesante. Bueno, y tengo como conclusión de lo que son estos dos periodos que, bueno, la física se encargó de la física clásica, perdón, del estudio de aquellos fenómenos que tienen una velocidad relativamente pequeña comparada con la velocidad de la luz, y la moderna se encarga del estudio de aquellos fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella, en resumidos términos. Y ok, sería todo mi presentación y muchísimas gracias por haber llegado al final de esta.